respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite a la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa comió muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Creo que es una porción muy conocida, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el Señor con la ayuda de Él, ¿verdad? Siempre el enemigo quiere poner estorbo en la garganta. Siempre que me ha tocado predicar, siempre me ha tocado estar haciendo un esfuerzo, pero sabemos que Dios se agrada de la obediencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. La palabra del Señor en esa hermosa hora nos viene hablando, y yo me hago la pregunta: ¿por qué el Señor no envió a Elías a otro lugar, a otra ciudad? Podemos decir que había comida en abundancia. ¿Por qué el Señor no hizo eso? Pero como a través de la palabra podemos ver de que Dios tiene un propósito siempre para con cada uno de nosotros. Dios hace las cosas como a Él le place, no como nosotros queremos. Y esa es mi pregunta: ¿por qué Dios no pudo mandar a Elías a otro lugar que había abundancia, sino que lo mandó a esa mujer que era una viuda, que tenía a su hijo que tenía que alimentar? Pero Dios, con su infinita misericordia, había un propósito para con esa mujer. Porque dice la palabra del Señor que Dios le dio orden a Elías que fuera a Sidón de Sarepta, que allí estaba una mujer viuda. Sabemos que a través de la palabra dice que esa mujer era viuda, no tenía quien por ella. Esa mujer solo era ella y su hijo. Y a través de la palabra vemos que esa mujer dice que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Nos vamos al tiempo pasado y hoy nos venimos al tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo quizás no igual como esa mujer, porque a través de la palabra podemos ver que en aquellos tiempos no había llovido sobre la faz de la tierra, no había alimentación, pero sabemos que Dios tiene un propósito. Miren, en aquel tiempo dice la palabra del Señor que no había llovido 3 años y medio. La tierra estaba seca, no producía fruto. Y esa mujer solo la acompañaba un poco de harina y un poco de aceite. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en ese caso? Llegara alguien y me dijera, enviado de Dios, y me dijera que le diéramos de comer, y tenemos 3 hijos y vamos a cocinar un poquito para cada uno, y viene alguien y nos dice que el Señor lo envía que le demos de comer. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Como a veces hay incredulidad en nuestra vida, quizás decimos, ¿para qué le vamos a dar? Saber de dónde viene, a saber de qué clase de persona es. Eso me imagino yo que nos podríamos poner a pensar. Pero si
nos ha dado la vida hasta ese momento, no nos ponemos a pensar tanto y decimos, bueno, si es Dios, Él sabrá, y le servimos lo poco que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo creo que lo haríamos así. Fíjense que en una ocasión a mí me pasó, estábamos en una iglesia que era pequeña, le digo, no teníamos bendición económica, y bueno, y llegó una señora y llegó con una red, un canasto, y aquella señora llegó afligida, llorando, y ella me decía de que le diera siquiera para el pasaje, me decía para llegar a Sonsonate. Y yo me acuerdo que en esa ocasión solo me acompañaron $2. Y yo me puse a hacer cuenta si esa señora con $2, digo yo, le hice cuenta cuánto se le iba el pasaje y que se coma su pan y su fresco, dije yo. Bueno, le di los $2 y me quedé sin nada. Pero vengo yo y sentí, sentí aquello que me puse en la posición de esa señora. Dije yo, bueno, puedo andar yo en el camino y me pueden robar todo y me dejen sin nada. Dije yo, algún día me pueda suceder en ese caso. Y si yo no extiendo la mano a esta señora, nadie me la va a extender a mí también, dije yo. Y entonces se dio eso. Bueno, a los días vengo yo y les cuento a las hermanas. Fíjense de que me pasó eso. Y las hermanas se burlaban de mí. Y les daba risa. Ay, hermana, me dice, si esa mujer así es, me dice, le gusta andar estafando a la gente de esa forma. Pero como Dios sabía que yo no lo había hecho con aquello, sino que yo me puse en el lugar de aquella señora, ¿verdad? Que llegó hasta llorando. Y sabe que la recompensa de Dios fue mayor, porque el Señor en esos días no teníamos absolutamente nada, y de la nada el Señor manda una bendición tan grande, y yo me quedo, aquí está la recompensa del Señor. Aleluya. Después dije, bueno, las hermanas se dejaron de mí porque ellas conocían el tipo de gente que era, pero yo no. Pero Dios vio con qué sinceridad yo le di eso a la señora, y las hermanas se burlaron de mí, pero la recompensa de Dios fue tan grande para con nuestra vida. Después de no tener nada, teníamos siquiera para pasar un lapso de tiempo. Es que Dios tiene un propósito para con nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si en ese tiempo que vivimos pasamos una situación de esa manera? Yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios es tan grande con nosotros en su infinita misericordia, que con solo levantarnos y ver la luz del día ya es una gran bendición para con nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Y digo yo, en el tiempo que pasamos de la pandemia, que cuántas familias pasó con diversas necesidades, pasamos encerrados. Bueno, y yo meditaba en la palabra y me ponía a pensar y decía, en el tiempo que pasamos la pandemia, no había trabajo, no había, nada. Y yo me pongo a meditar, en ese tiempo me acuerdo que mi esposo, en lo mejor de la lluvia, me decía, alistate y vamos a ir a dejar esos víveres a los pastores de allá. Bueno, y nos íbamos debajo del agua sin importar que nos fuéramos a enfermar, ¿verdad? Pero lo que ha llegado a mi mente, y digo, mi esposo a veces, todos los días, era de salir, que el Señor ha enviado bendición para los pastores y íbamos a dejar esos víveres. Pero en una ocasión yo le dije, nosotros solo salimos a dejar y a dejar, le digo yo, pero para nosotros no vemos nada, le decía yo. Bueno, pero Dios a su debido tiempo, aleluya, mandaba la bendición también. Nosotros salíamos a dejar por un lado y para nosotros venía de otro lado la bendición de Dios. Y yo me quedaba así. Bueno, yo y mi esposo me decía, montate y nos vamos.
debajo del agua. Nos íbamos, me acuerdo que íbamos allá para el Zapote, en la moto. Yo llevaba un bolsón acá y otro acá, el baulito iba lleno, y me acuerdo yo, bueno, nos vamos, y mira que allá en la subida se quedó la moto y veníamos para abajo con y ese un señor que estaba esperando que nosotros diéramos vuelta de gato allá. Pero como Dios es tan bueno para con nosotros, Dios sabía que andamos haciendo la obra de Él. Aleluya. Y aquel hombre esperando que diéramos vuelta de gato en la moto. Y yo digo, yo no sé ya Dios cómo me bajé y quedé parada, no sé. Pero lo que le quiero decir que en ese tiempo había escasez, pero nosotros siempre salíamos con mi esposo, que salíamos para un lado, que salíamos para otro. Pero Dios es tan grande para con nosotros. Y si usted ve a través de la palabra, esa mujer dice que solo tenía un poco de harina y de aceite. Pero si usted ve, le dice al profeta de Dios, le pide primeramente que le lleve agua, y esa mujer le llevó agua. Pero a la misma vez dice que la vuelve a llamar para que le dieran una torta de pan. Y dice esa mujer y le dice, vive Jehová, que no tengo, le dijo, que iba a preparar ahorita para ir para su hijo, le dice al varón de Dios. Pero si usted ve a través de la palabra de Dios, Dios es tan bueno para con cada uno de nosotros, que Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice a sus hijos. Porque la palabra del Señor dice que Dios deja caer la lluvia sobre buenos y sobre malos, dice. Amén. O sea que la bendición está para todos. Sí, amén. Más mayor, digo yo, para nosotros que hemos creído en ese Dios de poder, en ese Dios que hace grandes cosas en nuestra vida. Aleluya. Pero siempre, digo yo, mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no lo pudo mandar a otro lugar donde estaba bendecido de alimentos, sino que lo mandó para donde esta mujer? Pero como Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, cómo estamos delante de su divina presencia. Dios conoce cómo andamos. Amén. Y Dios conocía que esa mujer no iba a endurecer su corazón, sino que Dios proveyó esa bendición. Y dice, y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogería 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Mira, esa mujer en sí estaba consciente ella que solo tenía para un tiempo de alimento nada más. Según lo que yo logro entender, que ella solo tenía para un tiempo para ella y para su hijo. Pero como esa mujer le obedeció a Elías, y Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Siempre, si usted ve a través de la palabra, siempre el Señor pidiendo lo primero. Porque le dijo, hazme primeramente a mí, le dijo al profeta Elías. ¿Qué no quiere decir la palabra del Señor? Que siempre lo primero tiene que ser para Dios. No dejarlo de último. Pero fíjense que a veces yo meditando y digo, a veces quizás, podemos decir, no te dan privilegio, decimos, no puedo, tengo que ir a otro lugar, o tengo que hacer esto y lo otro. No, primero es lo de Dios. Amén. Y después, si nos queda lugar, hacer lo demás. Porque siempre el Señor pide lo primero. Para Dios tiene que ser lo mejor. Pero a veces digo yo, si nos dejan privilegio y no queremos cumplirlo, y nos vamos para otro lugar que no nos conviene, tenemos que cumplir primeramente
vidas. Mire, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo después que le dio esa mujer de comer a Elías, cuánto tiempo pasó sin llover? Y esa mujer tuvo que comer en su casa, ella y su hijo. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete lo cumple. Dios nos promete salvación, Él nos va a dar salvación, pero quiere el Señor que nosotros nos esforcemos para poder obtener esa salvación eterna. Y dice la palabra del Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice, y la harina, dice, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Si la palabra de Dios es verdadera, hermanos, tenemos que confiar en Dios, que Él es el que nos va a dar la respuesta. Cuando menos esperemos, Dios nos va a dar la respuesta. Podemos estar pasando quizás tribulaciones, quizás enfermedades, quizás no sé cuántas cosas podemos estar pasando, pero sabemos que si no tenemos pruebas, no vamos a tener victoria. Es necesario pasar por el fuego para poder obtener la victoria. Porque mire, esta mujer es una mujer de que es ejemplo para con nuestra vida. Esta mujer le creyó a lo que Elías le dijo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que estuvo en abundancia esa mujer. No escaseó nada en su casa. ¿Sabe? Cuando nosotros damos aquello despojadamente, Dios nos bendice de una manera muy grande en nuestras vidas. Cuando nosotros damos aquello despojado, sin interés a nada, Dios nos bendice, Dios nos multiplica de una manera especial. Pero también hay momentos que tenemos que pasar el proceso también. Y tenemos que esperar en el Señor. Pero ¿sabes? A veces lo que hacemos, ponernos a renegar, que no tengo eso, que no tengo lo otro. Pero hermanos, sabemos que si nosotros renegamos, hacemos que se tarde la promesa del Señor. Pero cuando nosotros esperamos, estamos confiando en Dios, cuando menos sentimos, llega la bendición. Aleluya. Y a veces nos quedamos hasta admirados, a veces de personas que nosotros no conocemos. Dios allí toca, Dios allí manda la bendición. Es necesario que nosotras confiemos en el Señor, que le pidamos al Señor que nos aumente la fe para poder obtener esa salvación eterna, para poder obtener lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Tal vez no pueda ser fácil, pero sabemos que si confiamos en ese Dios de poder, Dios nos va a dar la respuesta donde menos nosotros esperemos. Amén. Es necesario que nosotros nos esforcemos, no nos detengamos por nada en ese mundo, porque sabemos que la venida del Señor está cerca, y es cuando nosotros más tenemos que estar a cuentas con el Señor. No hay que estar viviendo una vida descuidada, sino que hay que estar conectados con la presencia del Señor. Así que, hermanas, yo les insto que sigamos adelante, no desmayemos, sino que siempre adelante es la orden del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana que ha traído la palabra. Si entramos en palabras de oración. Maravilloso Salvador. Ayúdanos.
Gloria al Señor. Hacemos el desfile para que mis hermanas pasen. Vamos a cantar un coro. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Amén. Hijo mío, y recibe mis palabras y mis mandamientos, guardaré de ti y de mí. Proverbios 2. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Amén. Primera Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada. Amén. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope unos discípulos llamados Tabita, que traducido quiere decir torca, y esa abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Amén. Vamos a cantar la alabanza. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, impartiendo de Dios el poder. Nuestra fe triunfará.
Amén. Gloria a Dios. Así es como hemos hecho el desfile en esta hermosa noche. Y así va a quedar mi hermana con nosotros.